Habitantes de la orilla del miedo, bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes. Soy Grillo Villegas y los invito a que me acompañen en el relato de hoy. Si tienen la amabilidad y unos minutos más, me encantaría que me dejaran un comentario. Disfruto muchísimo cuando los leo. Las entidades no humanas siempre han encontrado formas de comunicarse con nosotros, aunque rara vez lo hacen de manera directa. Sus mensajes suelen ser sutiles, escondidos entre lo cotidiano, esperando a ser interpretados por quienes sepan poner atención. En el mundo onírico, las barreras se desdibujan y los mensajes llegan con una claridad simbólica. A veces es una figura que nos susurra un aviso, otras una escena repetitiva con un significado oculto. Hay quienes han soñado con advertencias que luego se cumplen, o con palabras desconocidas que, al despertar, encuentran sentido. Los antiguos lo sabían bien. Los animales y el clima también pueden ser mensajeros. Un cuervo que se posa en la ventana y emite un graznido extraño, el viento que cambia su dirección justo cuando hacemos una pregunta al aire, una figura que se forma en las nubes o en el agua. Todo puede ser una respuesta si sabemos escuchar. En ciertos momentos de quietud, cuando la mente está receptiva, se pueden escuchar palabras que no provienen de ninguna parte, un murmullo en la madrugada, una voz familiar llamándonos cuando estamos solos, o incluso pensamientos que parecen insertados en nuestra mente, como si fueran ajenos, pero también fueran urgentes. Acompáñeme por favor a disfrutar de esta historia, así que si aún no tiene su bebida favorita, deténgase un momento y vaya por ella. Yo aquí lo voy a esperar. Tómese su tiempo, relájese y disfrute. Si está conduciendo un vehículo, por favor permítame acompañarlo hasta su destino, y si puede, ¿por qué no? Recuéstese, cierre los ojos y comencemos este viaje juntos. La orilla del miedo, donde tus historias hayan vida. Esta historia me la contaron hace tiempo, y aunque en su momento no supe qué pensar, con los años, recibiendo historias de tan variados temas, he aprendido a reconocer que hay cosas que simplemente escapan a nuestra comprensión, y eso no las vuelve más o menos valiosas. Me la narró una mujer adulta, a quien llamaremos Sofía, pero todo comenzó cuando ella era apenas una niña de 12 años, y aunque podría decirse que tenía una vida normal, su mundo estaba en un proceso de cambio que no podía controlar. En aquellos días sus padres estaban separándose, se iban a divorciar. Aunque el divorcio se llevó a cabo de manera muy rápida, no fue un divorcio escandaloso ni lleno de gritos, golpes, agresiones. No fue el caso, fue muy tranquilo. Cada cual revisaron los detalles tratando de cubrir cada rincón o cada cosa que pudiera salir mal. La pareja trabajó en conjunto para que todo saliera lo mejor posible, pero el peso del cambio para Sofía era innegable. Su padre se fue de la casa una mañana de septiembre, dejando atrás el eco de una vida que ya no volvería a ser la misma. A pesar de que hablaron muchísimo con Sofía, ella no entendía muchas cosas, no veía el mundo de la misma forma, y era natural porque ella tenía apenas pocos años. La mayoría de lo que le decían con respecto a la separación de mamá y papá escapaba de su comprensión. Sin embargo, sabía que era algo inevitable. Sofía y su madre se quedaron solas en la casa donde habían construido recuerdos en familia, pero la ausencia de su padre se volvió algo cada vez más palpable. Al principio la visitaba los fines de semana, pero con el tiempo esas visitas se volvieron espaciadas, frías, casi obligatorias. Fue en ese momento que todo comenzó, bajo ese contexto. La primera vez que Sofía vio el rostro en la pared fue una noche cualquiera. No había tormentas, no había un suceso extraño que anticipara lo que iba a pasar, electricidad estática en el aire, fríos en la habitación, nada. Simplemente mientras se acomodaba en su cama giró la cabeza, se quedó viendo a la pared y la vio. No era una imagen ni era una sombra, era un rostro con relieve, como si saltara de la pared en 3D, emergiendo, como si la superficie sólida hubiera cobrado vida.
Sofía se asustó primero, pero comenzó a poner atención. Pensó que quizás estaba dormida, que no sabía lo que le estaba pasando, lo cual era totalmente cierto, no lo sabía, pero el caso es que intentó entender. Aquel rostro era extraño porque tenía todos los elementos que tiene un rostro humano, pero no era claro. Se veía que tenía ojos o por lo menos las cuencas, pero no se podía detallar y sucedía igual con su boca, nariz, frente. Estaban donde tenían que estar, pero no tenían detalles como para diferenciarlo. A pesar de ser algo tan extraño, Sofía simplemente se le quedó viendo, pero de repente, como si bastara pensar que una cara en una pared es difícil, sucedió lo impensable. Aquella cara habló. «Hola, Sofía», dijo con una voz masculina que no provenía del aire, sino de su propia mente. La cara no movía su boca, pero se movía un poco de lado a lado cuando hablaba, como para dejar claro que estaba allí, que era ella quien hablaba o por lo menos lo que emitía aquellas palabras en la mente de Sofía. Sofía se quedó inmóvil, no gritó, no salió corriendo. Hubo miedo, claro que sí hubo miedo, pero era un miedo contenido por otra cosa más grande, la curiosidad de una niña. Y cuando parpadeó y el rostro seguía allí, supo que no estaba imaginando cosas. «No tengas miedo», agregó la voz, y extrañamente se le quitó, no lo tuvo. El rostro desapareció de unos minutos, pero regresó la noche siguiente, y la siguiente, siempre con una apariencia ligeramente distinta, a veces los ojos más hundidos, a veces la boca más definida, pero Sofía en su mente sabía que era lo mismo. Al principio sus conversaciones fueron simples, nunca le habló con malicia ni la asustó, simplemente le pasaba, ¿cómo decirlo?, información. Sofía recuerda que lo que hablaba con aquel ser no eran más profundas que lo que hablaba con sus amigas. Hablaba del clima, de la música. Aquel rostro tenía muchísimo conocimiento sobre sus mismos temas, sobre lo que ella conocía. Podía hablar de lo que fuera con él. El rostro le hablaba de cosas triviales, de pequeños secretos de la casa. Eso era interesante. Por ejemplo, le decía dónde estaban guardadas cosas que ella nunca había visto. Luego le empezó a contar cosas más personales, detalles sobre su familia que ella no podría haber sabido de otro modo. Sofía con el tiempo se acostumbró a él. Le hablaba como un amigo secreto, un confidente que nadie más podía ver. Por ejemplo, aquella vez que le dijo que su mamá estaba buscando algo en la casa y no lo encontraba porque ella no recordaba dónde lo había dejado, pero le dio santo y seña del lugar donde estaba. En ese punto es donde la madre de Sofía entró en esta historia. El objeto en cuestión era un libro que Sofía no conocía de su existencia, nunca había escuchado de él, nada. No había modo en que lo conociera, porque lo había perdido muchos años atrás. Y Sofía le dijo a su madre: «El libro que estás buscando lo dejaste en el cuarto de afuera cuando guardaste las cosas de Rocky». El cuarto de afuera era un cuarto que tenían para almacenar, y Rocky era una mascota de la familia que habían tenido muchísimos años atrás. Fue algo muy extraño, porque Sofía no debería saber ninguna de las dos cosas. Su madre la escuchó atentamente cuando la niña le explicó quién le había dado la información, con el libro en la mano porque lo había encontrado además. Pero su madre primero pensó que era la niña inventando cosas, de algún modo tenía información cuestionable. Bueno, eso no quiere decir nada, hasta que pasó lo otro. Sofía, en medio de una plática normal con su madre, le dijo: «Dile a tu amigo que lo que necesita se lo llevó su hermano». La madre la volteó a ver confusa y le pregunta: «Bueno, ¿de qué estás hablando tú?». Pero Sofía le dijo: «No sé, mi amigo imaginario me dijo que te lo dijera». Ese día, en el trabajo de la madre de Sofía, un compañero andaba muy cabizbajo, tenía problemas económicos graves. De hecho, estaba pasando por una mala racha, estaba viviendo en casa de un hermano de él y para terminarla de amolar le habían robado un dinero que tenía guardado, lo había perdido, no sabía. La madre inmediatamente se acordó de lo que dijo su hija. Por supuesto que no se iba a meter, no le dijo nada, no había necesidad, era su compañero y ya. Él venía y le contaba cosas de su vida, pero la madre no lo sentía cercano y creía que aquel hombre solo lo hacía para desahogarse con alguien a quien no le interesaba su vida, así que la mamá de Sofía no dijo nada, no le dijo: «Oye, mi hija está viendo una cara en la pared y le dijo esto», no. Sin embargo, a los días, aquel hombre le contó a la madre que su hermano le había robado el dinero. Se lo contó porque estaba buscando un nuevo lugar para irse a vivir.
El problema no fue que su mamá no le creyera lo de su amigo imaginario. Después de ese día fue claro que sí le creyó, o por lo menos creyó que algo estaba pasando, y que por supuesto escapaba de sus manos. Así que pidió ayuda, porque se asustó mucho. El problema es que pidió ayuda en un sitio donde no la podían ayudar, pero ellos tampoco lo sabían, así que hicieron lo que sabían hacer. En cuestión de semanas, Sofía estaba visitando un psiquiatra. Le diagnosticaron alucinaciones y no sé qué enfermedad de esas que tienen como 3 nombres y 4 apellidos. Comenzaron a medicarla, y con el tiempo, el rostro desapareció. Pero la vida de Sofía cambió drásticamente. La medicación era muy fuerte. Ella vivió sus días normalmente, pero sentía que no estaba en esta realidad, y es que literalmente la mantenían drogada. Esto pasó durante muchísimos años. Sofía creció, terminó la escuela, consiguió un trabajo, se convenció de que todo había sido producto de su mente infantil, consiguió un esposo que la quería mucho, por lo menos al inicio, porque al igual que su madre terminó separándose. La diferencia fue que Sofía no tenía hijos. ¿El motivo de la separación? ¿Me lo pregunta? La medicación en sí. La pareja de Sofía le pedía dejarla, y ella no quería. Abiertamente decía que la necesitaba, y el esposo pensaba que quizás podían probar dejarla, para que ella fuera más consciente de la vida. No juzguemos a nadie, por favor. Todos hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos. Sin embargo, cuando Sofía estuvo sola, nos cuenta que varias noches no dormía. Estaba muy triste, y ella cuenta un momento de catarsis interesantísimo. Dice que ella estaba acostada sobre su almohada, con sus ojos abiertos, de lado viendo la cómoda que estaba al lado de su cama. Nos cuenta que se le quedó mirando al frasco con su medicación, y entonces sonrió, porque ella sabía que gracias a aquel frasco, ella podía vivir igual que los demás. Pero entonces se preguntó si esa era la vida que quería, si en realidad estaba viviendo todo lo que le habían dicho al pasar de los años, porque no solo fue su ex esposo, algunos amigos también le decían que dejara la medicación, que lo intentara, pero ella nunca lo hizo, y quizás, solo quizás, le estaban queriendo hacer un bien. De hecho, eran personas que la querían, así que esa noche, pensamiento tras pensamiento, ligando una idea con otra, llegó a una determinación. Lo iba a intentar, no para recuperar a nadie, simplemente para poder decir, lo intenté. El rostro en la pared que Sofía había visto de niña regresó, así como cuando ella era pequeña, una noche sin frío, sin nada tenebroso, sin viento, sin luces, sin nada. Igual que la primera vez, simplemente escuchó de nuevo la voz. Hola, Sofía. Aquella voz era la culpable de que por tantos años ella se hubiera mantenido medicada. Y era lo que ella temía que volviera a suceder, porque su madre le dijo que no debía estar escuchando eso. Le explicó que si aquella voz y rostro se llevaban tan bien con ella, es porque ella misma era quien alimentaba la voz. Es verdad que había información que no había modo de explicarlo, pero la mayoría sí, así que se dijeron lo mismo por los suficientes años como para que ya no les causara incomodidad. Sofía miró el rostro y entendió que todo estaba perdido, que su mente no servía como la de los demás. Por eso requería aquella medicación. Obviamente no era normal, pero esta vez no puso resistencia. No volvió a la medicación. Se dijo que si ella era diferente, lo aceptaría. No necesitaba ser de ninguna otra forma. Si algo malo le iba a pasar, que así fuera. Al fin y al cabo, todos en algún momento íbamos a terminar con nuestro camino. Sofía devolvió el saludo y comenzó a hablarle como si le hablara a alguien muy familiar y que lo conociera de mucho tiempo. Pero esta vez no era solo un ser en la pared. Era una voz en su conciencia, tal vez, y ahora no solo le decía pequeños secretos, le hablaba de cosas muy grandes, cosas que ponían en duda todo lo que creía saber sobre su vida. Con esta cercanía, Sofía le comenzó a hacer preguntas sobre la vida misma, sobre la conciencia, cosas espirituales, y el rostro le respondía. Le respondía también cosas muy interesantes, le llenaba mucho hablar con esa cosa en la pared. A veces se quedaba dormida mientras hablaba con él, porque recuerden que era de noche y cuando ella estaba acostada, cuando este ser aparecía. Sofía, quien pensaba firmemente que era su propia mente reflejada en aquella suerte de mecanismo de defensa o quién sabe qué fuera, pensaba que era ella misma hablando, por decirlo de algún modo, con su propio subconsciente. Y así pasó, hasta que un día el rostro le dijo algo que le cambió todo. La partida de su padre, cuando ella era joven, era algo que a Sofía le había marcado de manera importante.
Fue un parteaguas en su vida. De hecho, según Sofía pensaba, ese evento había sido el detonante de aquel rostro. Ella pensaba que le había ido tan mal siendo niña que se había refugiado en esta ilusión. Una presencia que la ayudaba a sobrellevar el horrible peso que se acumulaba en ella durante los días. Cada vez que Sofía hablaba de su padre con aquel rostro, ella terminaba llorando. Pero después de mucho tiempo de hablar, de escuchar, de analizar lo que le decía, aquel rostro le dijo algo. Tu padre no se fue de tu lado de manera voluntaria. Sofía sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. Porque le dijeron, tu madre lo obligó a irse. Había cosas que él sabía, cosas que no podía decirte, pero ahora es momento de que lo sepas. El rostro le contó a Sofía un horrible secreto, un secreto de película, un secreto que había atormentado a sus padres por mucho tiempo. Recuerden que Sofía era hija única, y esto que el rostro le contó no había forma que nadie lo supiera. Resulta que antes de que Sofía naciera, sus padres habían tenido un accidente con su auto. No chocaron, lo que pasó fue que atropellaron a alguien, a un menor de edad. La situación los sobrepasó, se pusieron nerviosos, no supieron qué hacer, se dieron a la fuga, decidieron irse. Nadie los había visto y saben algo, se salieron con la suya. No se quedaron a ver si a quien habían golpeado vivió o murió, o si necesitaba algo, solo se fueron. Y esa noche, el rostro en la pared se lo contó a Sofía. De hecho, le dijo sin tapujos que aquella persona había perdido la vida. Sofía no podía creerlo, no lo creía posible de sus padres, pero no perdió el tiempo. Le marcó por teléfono a su madre para contarle todo lo que le había dicho el rostro. No daré más detalles al respecto. Sofía así los dio, pero yo los removeré con tu permiso, Sofía. Espero entiendan. Muchas cosas resultaron mal desde ese momento. La madre de Sofía se puso como loca, le dijo que inmediatamente debía tomarse de nuevo su medicación, pero Sofía entonces lo detectó. Porque con aquellas charlas espirituales parecía que algo se había despertado dentro de Sofía, ahora podía sentir cosas. En su mente y en su corazón supo que era verdad. Y que su madre temía esto desde que ella era pequeña. Ese era su secreto. Le dijo que volviera a tomar esos medicamentos, porque no quería que le dijeran eso. La madre de Sofía se quitó la vida pocos días después. Sofía, al día de hoy, sigue en contacto con aquel rostro. El mismo rostro le ha dicho que no es algo humano. Según ella, le ha contado cosas interesantísimas con respecto a la espiritualidad del ser humano. Ella no cuenta más, porque dice que cada quien sabrá cómo y cuándo abrir sus ojos. Cada quien decide el momento para quitarse su medicación y ver por qué. Toda su vida había creído que estaba loca, pero en realidad había estado viendo la verdad que nadie más podía ver. A nombre de Sofía y deseando que su madre se encuentre descansando en paz, solo me queda decirle a usted, gracias por escuchar. Estimados habitantes de la orilla del miedo, muchas gracias por llegar hasta el final de esta historia. No olviden que si quieren escuchar su relato en este canal, pueden enviarlo al correo electrónico laorilladelmiedo@gmail.com o vía mensaje privado a cualquiera de nuestras redes sociales. Están aquí en la descripción de este video. Hágalo con toda la confianza. Para mí será un gusto enorme poder platicar con usted, no importa el medio. Increíble historia. Apuesto que la disfrutaron. ¿Qué quiso decir Sofía cuando mencionó que la entidad no era humana? ¿Se referiría a un ser espiritual, a un ser extraterrestre? ¿Y cómo podía tener ese conocimiento tan específico? Dígame por favor usted qué piensa, qué opina. Estimado habitante de la orilla del miedo, soy Grillo Villegas y le agradezco sinceramente por su tiempo y por su compañía. Espero que este episodio haya sido de su agrado. Si disfrutó del contenido, considere por favor compartirlo con aquellos que también podrían encontrarlo interesante. Me despido por ahora, pero si así lo desea, como siempre se lo digo, nos encontraremos nuevamente en el próximo episodio, aquí en La Orilla del Miedo.